Muy buenas a todos licenciados y licenciadas, en esta ocasión les vengo a hablar a fondo de un tema del juego del calamar que ya había tocado en un short, pero que no pude explorar al 100% como quise, dado que el formato es un poco limitante. Este YouTube Short es sobre el personaje de Thanos y por qué nunca fue bueno como muchos fans lo hacen ver, sino que es todo lo contrario, tirando más a un villano en muchos aspectos. Decidí que el video en vez de llamarse Thanos no es bueno, como el short, se llame Thanos está sobrevalorado, ya que a continuación van a ir viendo cómo este título cobra más sentido. El jugador 230, mejor conocido como Thanos, es un personaje principal de la segunda temporada, y una alucinación en la tercera, de la serie coreana Squid Game o el juego del calamar de Netflix. El personaje tiene un rol antagónico para el jugador 333, quien lo hizo invertir en una criptomoneda que resultó en la estafa que lo haría perder todo su dinero, y muere al final del quinto episodio de la temporada a manos del propio jugador 333, quien le clava un tenedor en el cuello y dejándolo que se desangre en el piso. Si vemos la historia de este personaje de esta forma tan resumida, pareciera que más que un villano es una víctima, ya que tiene todo el sentido del mundo que esté furioso con la persona que arruinó su vida, pero cuando indagamos dentro de las cosas que hizo dentro del juego antes de su muerte, y las consecuencias que dejó luego de esta, nos daremos cuenta que realmente no es una víctima, y casi todas las decisiones que tomó fueron en gran parte su culpa. Para empezar, si bien el jugador 333 fue quien estafó a Thanos haciendo que confíe en la criptomoneda, lo cierto es que al final del día el pendejo fue él por invertir su dinero en semejante estupidez, ya que se sabe de sobra que en la actualidad invertir en criptos es algo muy riesgoso, y luego viene alguien como Thanos a invertir todo su dinero en esas chingaderas, y desde ahí ya nos podemos dar cuenta que algo no andaba bien en su cerebro. Como dijo el propio Thanos, luego de esto se iría a tirarse de un puente, pero en eso llegaría el reclutador de los juegos, lo cual si bien le da una capa de tragedia al personaje, como repito, él y solo él tomó la decisión de invertir todo su dinero que había ganado como rapero, que era alrededor de 500 millones de wones. Es decir 355.063 dólares, en una cripto. Esto sería antes del juego, porque si solo nos basamos en cómo cayó redondito en una estafa antes de los juegos, solo podemos pensar que es un vato muy estúpido como Gi-hun que se quedó pobre de puras apuestas. Pero es cuando Thanos entra a los juegos que la cosa se pone turbia, aunque la serie lo muestre como algo muy comédico. Si bien Thanos forma su grupito que consistía de Namgyu, Min-Su, Semi y Yeon-Su, lo cierto es que realmente no le importan mucho, ni siquiera Namgyu quien literalmente era su sidekick, siempre olvidándose de su nombre. Oye, Namsu, Namgyu. El disque cariño que mostraba ante Min-Su no era genuino, ya que le encantaba manipularlo psicológicamente junto a Namgyu, de que solamente votase por el círculo para continuar los juegos, y cuando Min-Su y Semi votaron por X, este mostró un semblante completamente decepcionado y furioso, llegando al grado de llamar a Min-Su traidor, siendo que cada uno tiene libre albedrío de votar lo que quiera. Durante luz roja luz verde, si bien a Thanos se le muestra andar de pícaro y sentir una atracción por la jugadora 196, esto solo es algo físico y superficial, siendo que poco tiempo después de la muerte de esta, se le ve como si nada y no la vuelve a mencionar nunca más. Y ya que hablamos de luz roja luz verde, dentro del juego vemos como Thanos causa la muerte de varios jugadores, empujándolos para ser eliminados, y lo peor es que en este punto aún no sabían que el premio aumentaba con cada jugador eliminado, lo que hace ver que solo lo hizo por diversión. En el carrusel vemos cómo causa la muerte de Yeon-Su, jugador 256, jugando un DT Marine de Doping V, tocando 256 y pateándolo lejos como si nada, a pesar de que este era uno de sus mayores fans.
Y si bien luego a Thanos se le va el efecto de las drogas y hasta grita el nombre de Yeon-su, repito nuevamente, no le importaba mucho, porque nunca lo vuelve a mencionar y ni se le ve realmente afectado por su muerte, siendo lo mismo que con la jugadora 196, y aparte luego vemos como Thanos ni se la piensa en lamer el botón de círculo en las siguientes votaciones, enseñándonos que a este güey le importa más el dinero que el dolor y las muertes de las personas que andan jugando, siendo quizá el segundo más ruidoso del equipo círculo después del jugador 100. Luego tenemos el error más fatal de Thanos, y que terminaría causando su muerte, lo cual fue provocar la pelea del baño con su actitud ególatra y pedante, que terminaría en una pelea muy sangrienta donde varias personas terminan muriendo, incluido él, que como mencioné con anterioridad, termina con un tenedor clavado en el cuello por cortesía de Lee Myung-ji. Los efectos negativos que dejarían Thanos después de su muerte, es que Min-Su seguiría traumado por su manipulación psicológica, y alucinaría con él, aunque claro, no cabe duda que los síntomas de la abstinencia tuvieron un efecto en Min-Su, quien había estado consumiendo las pastillas de Thanos junto a Namgyu. Ahora bien, antes de que alguien me venga con la pobre excusa de que Thanos estaba drogado en gran parte de los juegos, y eso justifica de alguna forma todo lo anteriormente mencionado, les preguntó. Si un conductor ebrio atropella a alguien, ¿se justifica lo que hizo porque estaba ebrio? Claro que no, el conductor fue quien decidió emborracharse antes de manejar, y es lo mismo con Thanos, quien era consciente de los efectos de sus pastillas, incluso advirtiéndole a Namgyu de esto. ¿Sabes qué tiene? Éxtasis. Tu cuerpo no soportaría. Y aún así decidió consumirlas. No digo que hay quizá algunas cosas que Thanos normalmente no habría hecho si no fuera por las pastillas, pero al fin y al cabo fue su decisión, y eso nos lleva al punto que hice más atrás en el video, y es que gran parte de sus decisiones fueron su culpa, y tomar las pastillas fue una de ellas. Después de contarles todo esto se preguntarán, ¿por qué Thanos está sobrevalorado exactamente? Y bueno, es que si bien admito que el personaje es bastante divertido y a pesar de sus actos despreciables, lo cierto es que la serie lo muestra de una forma cómica, y eso no se lo voy a quitar. Cuando empieza la sobrevaloración, es cuando los fans empiezan a atribuirle al personaje cosas que ya no solo no tengan sentido con el personaje, como decir que este es un héroe, sabiendo todas las cosas despreciables que hizo, sino directamente esparcir noticias falsas como que supuestamente el propio creador del juego del calamar confirmó que si Thanos seguía vivo, habría cargado a la jugadora 222 y su bebé en el juego de la cuerda a diferencia del 333, la cual no solo ya se ha desmentido, sino que de plano no tiene ni pies ni cabeza, sabiendo lo narcisista y egoísta que es el chico de cabello morado. Literalmente el güey se encuentra en la wiki de los villanos, siendo calificado como un ególatra en busca de emociones, lo cual si me lo preguntan, lo define muy bien como personaje, más que como un supuesto héroe. O sea, a mí la verdad sí me choca mucho ver las miniaturas o títulos de estos videos o shorts donde se pinta a Thanos como un tipo bastante heroico, seguramente para conseguir vistas fáciles, siendo que dentro de la serie nunca vemos nada de eso. En general siento que no solo es un problema con Thanos, pues no es la primera vez que un fandom sobrevalora tanto a un villano o antagonista hasta el punto de decir que es un héroe incomprendido, pues ahí tenemos al Thanos real y a Ultron, ambos en sus versiones del UCM, pues si bien ambos villanos piensan que sus acciones tienen sentido y el titán loco se ve a sí mismo como un salvador, lo cierto es que no quita que ambos quisieron cometer genocidios masivos para alcanzar sus retorcidas definiciones de paz, ya que Thanos, siendo capaz de duplicar o triplicar muchos más recursos con el guantelete del infinito para que nadie pase sed o hambre en el universo, decide desaparecer a la mitad del universo en su lugar.
mientras Ultron quiso ir por el camino fácil de acabar con toda la humanidad luego de ver todas las atrocidades que se cometieron a lo largo de la historia, pero siendo incapaz de ver lo bueno que había en nuestra especie, como luego le apuntaría Visión. Los humanos son raros. Creen que el orden y el caos son fuerzas opuestas y quieren controlar lo incontrolable. Pero hay gracia en sus fallas, y fue lo que no viste. ¿Y qué hace la gente? Pues se quedan embobados con las frases tan filosóficas de ambos villanos, y las ponen en vídeos de frases de villanos que tenían la razón. Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Demasiado a un lado o al otro. Quieren proteger al mundo, pero no quieren que cambie. ¿Cómo salvar a la humanidad si no se le permite evolucionar? Demostrando que no entienden para nada lo que representan estos personajes. Y se preguntarán, ¿por qué comparo a dos genocidas de nivel planetario con un loquito que provocó las muertes de algunas personas? Pues es el hecho de que la gente últimamente suele malinterpretar a estos personajes y a decir que son los verdaderos héroes de la historia cuando todo lo que los rodea te dice lo contrario. Básicamente que un villano no ande gritando por ahí que es el malo o no ande retorciendo su bigote no significa que no sea el villano, sino que nos deja ver que estos villanos pueden tener capas de complejidad que hasta cierto punto nos hagan simpatizar con ellos o entender algunos de los puntos que nos quieren hacer ver, pero sin dejar de ver lo incorrecto de sus intenciones como muchos terminan haciendo. En general no me quiero extender mucho más de la cuenta hablando de villanos que no sean Thanos de Squid Game para este video, y en su lugar les recomiendo mucho que vean los videos del canal de Claudio Belicta 3, quien hizo varios videos hablando de por qué los villanos no tienen la razón y se ha vuelto una moda culpar a los héroes en años recientes. El cual es un tema muy interesante que siento que el Claudio se la rifó muchísimo con sus videos. Pero bueno, por mi parte esto ya sería todo, tenía que quitarme este nudo que tenía en la garganta que siento que no abarque lo suficientemente bien con el short, por lo que ahí los dejo. Hasta la próxima licenciados y licenciadas, yo soy Cisneros Web y esta fue mi red.